Hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestra devocional de este día martes. Como cristianos adoptamos una histórica fórmula acerca del ser de Dios. Decimos, Dios es uno en esencia y tres en persona. En otras palabras, Dios es trino, Él es una trinidad. Esto significa que existen tres personas en la divinidad. En teología, estas personas se entienden como personajes distintos. Las diferencias entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son diferencias reales, pero no esenciales. En otras palabras, la divinidad solo tiene una esencia, no tres esencias. En nuestra experiencia como seres humanos, cada persona que encontramos es un ser separado. Una persona significa un ser. Pero en la divinidad existe un ser con tres personas. Debemos mantener esta distinción para no caer en algo que se le ha llamado politeísmo, muchos dioses. Muchas veces se malinterpretan las escrituras y llegan a la conclusión de que hablar de la Trinidad es hablar de tres dioses por separado, pero no es así. Una aclaración importante también que hay que hacer es que ninguno de nosotros como seres humanos podemos explorar las profundidades de la Trinidad de una manera completa, pero podemos dar algunos pequeños pasos para irla entendiendo mejor cada día. Quizá has escuchado la frase Dios existe o Dios no existe. Primero tenemos que entender lo que significa el concepto existir. Como seres humanos, nosotros decimos nosotros existimos. Existimos porque nos podemos tocar, porque nuestra vida está sujeta a esta realidad, hay un fin para nosotros. Un ser humano es una criatura, un ser cuya existencia misma depende a cada momento del ser supremo. A diferencia, el ser de Dios no depende de nada, ni se deriva de nada. Él tiene el poder del ser en sí mismo. Dios no existe, sí. Dios no existe como existe el hombre. Dios no es una criatura. Él no está limitado por el espacio, por el tiempo. Él no está sujeto a los cambios. Él no está sujeto a la generación. Él no se deteriora. Él es, como lo dice la Escritura, eternamente Él es el gran yo soy. Cuando hablamos entonces de la persona, acerca de la persona de la Trinidad, no usamos la palabra existencia, más bien se debe usar la palabra subsistencia. Esta idea está implicada en el concepto de la Trinidad. Dios es un ser con tres subsistencias, con tres personas distintas. Ellas subsisten dentro del ser de Dios. Hablemos también de la naturaleza personal del Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo es una persona se aprecia en las Escrituras en innumerables formas. Y una de las evidencias primordiales es que la Biblia usa reiteradamente pronombres personales para referirse a Él, al Espíritu Santo. Se le denomina Él y no esto, ni eso, ni aquello. Además, Él hace cosas que asociamos con la personalidad. Dice la Escritura, Él enseña, Él inspira, Él guía, nos dirige, se entristece, nos convence de pecado, entre muchas otras cosas. Los objetos impersonales no se comportan de esta manera, de esta forma. Solo una persona puede hacer estas cosas. El Espíritu Santo entonces es una persona, pero también es alguien en el plan divino. Esto lo vemos en un pasaje allá en el libro de Hechos. Dice la Escritura que un hombre que se llamaba Ananías junto a su esposa Zafira vendieron un terreno y con el consentimiento de ella sustrajeron el dinero que habían recibido y lleva una sola parte.
y se lo entrega a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, la mentira que Ananías le dijo al Espíritu Santo, en realidad se la dijo a Dios. Esta implicación es que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, el Espíritu Santo en las Escrituras se revela con atributos. En el Nuevo Testamento podemos leer a menudo cómo el Espíritu Santo tiene estos atributos que son claramente divinos. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Podemos leer en Hebreos 9:14 y es omnisciente ya en 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. En la Escritura vemos que el Espíritu Santo también participa en las obras trinitarias de la creación y de la redención. Lo encontramos en Génesis 1. Nos muestra cómo el Padre ordenó que el mundo llegara a ser, y también vemos la obra del Espíritu Santo. La redención también es una obra trinitaria. El Padre envía al Hijo al mundo, nos lo dice ya en 1 Juan 4:14. El Hijo realiza toda esta obra necesaria para nuestra salvación, vivir una vida de obediencia, morir, para hacer una perfecta satisfacción. Pero nada de esto resulta de provecho mientras no se nos aplique personalmente. Por lo tanto, el Padre y el Hijo, nos lo dice la Escritura, que envían al Espíritu Santo al mundo para aplicar a nosotros los resultados de la salvación. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, no es una mera fuerza, como algunos dicen por ahí. Él es una persona que anima, que potencia al pueblo de Dios para la vida cristiana. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que es Dios.